Te cuento que ahora vamos a abrir un panel al que se van a sumar Marcelo D'Agostino, que ya está conectado. Si quieren habilitar el audio, hacemos tipo el pase de la mañana viste, cuando pasan de un programa a otro y le hacemos la transmisión. También se va a sumar Juan Franco y Mirna Martí. Yo ahora les voy a hacer la presentación. Estás más que invitada a quedarte charlando con Me nosotros. quedo, Y desde ya. sí, sí, por eso, por eso. Buenísimo, un lujo. Nos encanta que puedas, digamos, participar y dar tu visión sobre estos temas, sobre todo con la introducción excelente que hiciste, que da el marco, digamos, da cuál es la situación en la que nos encontramos como sociedad. Y ahora nos vamos a meter un poco en temas de salud, que si bien los mencionaste, podemos indagarlos un poquito más. Bueno, para mí Buenísimo. es un honor haber contado con tu participación, seguir con nosotros, Guadalupe. Y paso a presentar a Sí, los perdón. panelistas. No, no pasa nada. Y si tenés que apagar la cámara también no hay problema, ¿eh? Eh, Presento a Marcelo D'Agostino, que ya estuvo con nosotros en un panel el primer día, lunes, en la apertura de este evento. Marcelo es asesor principal de Sistemas de Información y Salud Digital de la OPS, que es la oficina regional de la OMS para las Américas. Es miembro de la Junta Asesora de Salud Digital Global de la OMS, de la Junta de COVID-19 en Salud Digital del Banco Interamericano de Desarrollo y del simulador COVID de la Escuela de Medicina de Harvard y del Instituto Tecnológico de Georgia. De formación es analista en sistemas de Argentina, con una maestría en gestión de la información y el conocimiento en España, y cursos de posgrado y especialización en diplomacia digital, e-learning, diplomacia global en el mundo moderno, política de salud global y los ODS u objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Marcelo, por sumarte. No, gracias a vos, Daniel, a Diva, un gusto estar aquí con Juan, con Mirna y también de haber escuchado lo que decía sabiamente Guadalupe. Gracias. También está con nosotros Mirna Martí, que es consultora de la OPS desde 2002. Además es consultora del BID en temas de salud digital. Y ella tiene mucha experiencia en liderar gestiones o transformación digital, aplicación de las tecnologías de la información, generando de alguna manera espacios de encuentro entre diferentes actores, como pueden ser organizaciones no gubernamentales como las que mencioné o organismos de financiamiento, con los ministerios de salud de los países. En el caso de, digamos, la herramienta de la OPS para la salud digital, que es IS4H, está liderando diferentes encuentros junto a Marcelo para que esta estrategia pueda ser impulsada y adoptada por los diferentes países, ya que ha sido ratificada por la Asamblea de la OPS, y esto de alguna manera da los lineamientos para que puedan avanzar en sus estrategias de transformación digital. Muchísimas gracias, Mirna, por acompañarnos. Y por último está con nosotros, sí, por último está con nosotros Juan Franco, que es profesor titular y vicedirector del Departamento de Investigación del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Él es de profesión médico y actualmente se desempeña como director del Centro Cochrane Asociado del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Además, es editor del grupo Cochrane en la especialidad de urología y miembro de la Junta de Gobierno de Cochrane, y también lidera el capítulo argentino de Cochrane. Muchísimas gracias, Juan, también por sumarte. Muchas gracias, un gusto. Bueno, un poco creo que Guadalupe nos dio el puntapié inicial porque retomó algunos temas que tenían que ver con esto de la gestión de la información y de la comunicación, pero me gustaría que quizás desde el OPS, que vienen liderando todo este tema junto con la OMS, nos puedan dar como un pantallazo de cómo ven este tema de la infodemia, si es algo nuevo, si es algo que ya existía, o es algo que se le prestó más atención ahora por el tema de la pandemia. Y qué está, digamos, qué iniciativas se están llevando adelante. Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, es algo que no es nuevo, es algo que ahora se le pone de alguna manera se lo bautiza. Hace 2 o 3 años, inclusive publicamos un artículo con Mirna, lo llamamos en su momento infoxicación, es decir, se le ponen nombres
a las cosas, es como fue el tema primero e-health, ahora es salud digital, es decir, se van rebautizando en el fondo los mismos conceptos. El tema existe desde que existe la web, y en lo personal va a ser prácticamente imposible resolverlo. Puede haber medidas de contención, pero el tráfico, la accesibilidad y la producción de contenidos aumenta exponencialmente todos los días. Y esto está directamente relacionado al efecto que produce la infodemia. Es algo que nosotros abrimos una línea de cooperación, trabajamos directamente con la oficina de OMS en Ginebra, y tenemos varias líneas de trabajo, es decir, una cosa complementando lo que decía muy bien Guadalupe. Nosotros lo que sí estamos haciendo mucho énfasis es en evitar que se vea la infodemia como exclusivamente el tema de los fake news, que no se vea como un tema comunicacional solamente, porque entonces vamos a estar viendo una sola parte de la historia. Eso es importante a la hora de las estrategias de comunicación de riesgo que se vienen manejando hace muchos años en el sector salud, pero, por ejemplo, en este momento es fundamental el tema de desarrollo de modelos predictivos para la planificación de las acciones de los sistemas de salud. Esos modelos predictivos se basan en datos. Si esos datos son equivocados, la cadena de producción produce una catástrofe después. Va mucho más allá, es decir, salió una noticia falsa y después la desmentimos. Acá puede afectar la planificación, puede afectar inversiones. Entonces, el entendimiento también de lo que es el procesamiento de datos estructurados y no estructurados. El tema que juega, por ejemplo, lo que seguramente nos va a contar Juan, el poder discernir entre lo que realmente es una evidencia o lo que se publica y se hace sentir como una evidencia, pero que no lo es. Es decir, hay varios ángulos que nosotros estamos trabajando para sumar a lo más masivo, que es lo de evitar o ayudar a la gente a que entienda lo que son noticias falsas, pero cómo esto se conecta con el tema de Big Data, con el tema de datos, con el tema del comportamiento social de las personas en la web. Es decir, hay varias líneas de colaboración que después, si te parece, profundizamos. Pero esto es en líneas generales el enfoque que le estamos dando desde la OPS. Excelente, Marcelo. Y en este sentido, digamos, cuando se elaboró la estrategia de IS4H, recuerdo que digamos, lo vienen trabajando hace varios años, pero presentándose ya formalmente como tal desde hace un par de años, encuentros en los diferentes países, encuentros regionales, incluso en la sede central en Washington y en colaboración con otros organismos como el BID. Recuerdo que gestión del conocimiento era una pieza importante de esto. ¿Qué nos podés decir, Mirna, de todo ese trabajo y cómo, digamos, qué lugar o qué rol cumple ese área? Bueno, antes que nada, gracias. Quise saludar antes, pero me empezó a sonar el Teams y no sabía cómo hacer para apagar. Algo raro sucedió y bueno, por eso no saludé antes, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, un poco en línea con lo que está planteando Marcelo, que sí, hace muchos años que nosotros, sobre todo, bueno, él que comenzó con esto en la OPS, con el tema de gestión del conocimiento, y que hace tantos años que hablamos de esto y trabajamos en esto y todavía cuesta tanto incluir este tema dentro de lo que es el manejo de la información en los gobiernos. Porque siempre se habla o del dato o de la evidencia, pero nunca, bueno, de esto, de cómo se gestiona toda esa información en su conjunto, desde el inicio hasta producir o generar productos de información que realmente sean basados en la mayor realidad posible y que lleguen a quienes realmente lo necesitan.
en IS4H, por eso cuando se plantea este modelo conceptual y se habla de sistemas de información para la salud, uno de los grandes áreas estratégicas es gestión del conocimiento, pero también la otra gran área estratégica es gestión de datos, porque es un ciclo donde para generar, digamos, toda esta información, la verdad que desde el área de salud y desde las otras áreas de gobierno que manejan temas de salud, es importante que esos datos sean lo más fehacientes posibles, y hemos visto ahora también en la pandemia que estén disponibles de la manera más rápida, ¿no? Entonces, bueno, desde mi parecer personal, la gestión del conocimiento para no combatir, pero sino para aportar información verdadera, más fehaciente, es fundamental. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos que tener la capacidad de evaluar críticamente los mensajes que recibimos y la información que recibimos. No solamente desde los ministerios o desde la ciencia, sino también desde el paciente o desde la persona que está recibiendo la información. La gestión de conocimiento abarca todas las áreas, y poder, a todos nos pasa cuando nos dicen, ay, mirá, recibí esto, mirá esta información, ¿será verdad? Bueno, ¿de qué fuente viene? ¿Dónde se repitió? ¿Quién te la envió? Eso es un poco gestionar el conocimiento de manera casera, pero es la forma donde lo gestionamos críticamente. Podemos evaluar con alguna serie de preguntas simplemente si la información es verdadera o no. O por lo menos si nos sirve, y si no está... no está orientada a generar conflictos o problemáticas, ¿no? O a generar conductas que después no van a ser saludables. Creo que el punto pasa por ahí, y por eso hoy es tan importante el tema de gestionar bien el conocimiento y aprenderlo a hacer, desde lo personal y desde lo institucional. Hay muy pocas guías, hay muy poco en los países sobre cómo transmitir el conocimiento, sobre cómo generar conocimiento para la población a partir de evidencia científica, por ejemplo, pero también a partir de los datos de los sistemas de salud. Todavía se sigue pensando que los datos de los sistemas de salud son buenos para los ministerios y solo se usan ahí, y después muchas veces no se usan para dar una información que puede ser muy útil, digamos, a nivel poblacional, ¿no? Totalmente. Ayer hablábamos justo con un especialista en sistemas de información y en gestión también, Antoine Heisbühler de Suiza, de Ginebra, y él contaba que lo que están haciendo adentro de una institución, porque lo veía desde el hospital en tiempo real, y decía que lo que hacen es que toda la información es visible para todos los actores que tienen, digamos, permiso, que es adecuado que vean esa información, pero por ejemplo, cuando cualquier profesional de la salud escribe una nota, eso es visible por todos los pacientes, o sea, cada paciente puede ver su información. Y creo que ese contrapunto entre no está bueno que lo vean porque esto y por lo otro, obviamente tiene una raíz cultural que también hay que saber llevar adelante y gestionar, ¿no? Si de un día para el otro uno hace un cambio así, probablemente tenga resistencia por todos lados y termine sin hacerlo. Pero también es cierto, y él también lo decía, que los médicos tuvieron que adaptar la forma de escribir para que los pacientes le entiendan, los profesionales de la salud en general, digo, ¿no? Para que el paciente cuando lea su nota entienda lo que puso el médico, entienda que después de la visita y la entrevista que tuvo, escribió lo que representaba esa visita y que sea lo mismo que habló con él, y no que diga, no, pero acá no dice nada que ver lo que me dijo. Entonces, como cuando uno, digamos, cuando la información que uno genera o que digamos, procesa va a ser visible para otros, también modifica la forma en que esa información se genera y se procesa, y puede ser un círculo virtuoso, digamos, porque también la misma gente que está viendo esa información puede decir, che, acá hay un error, me pusiste algo que no era. Entonces,
Coincido en esto que decís de que la información no tiene que estar cerrada en oficinas, ni hablar de cuando un área de un ministerio tiene datos que no tiene otro área, ¿no? Entonces que ni siquiera hacia adentro de la misma institución, ministerio, hospital o lo que fuera, hay islas de información que no se comparten. Pero de alguna manera que la información adecuada esté visible para la gente que la necesita ayuda a tomar decisiones. Y en esto me gustaría involucrarlo a Juan, que un poco creo que Cochrane, en esto que hablábamos recién de la infoxicación y del el problema que trae tener tanta información, un poco intenta esto, ¿no? Juan, de decir, bueno, esto sí, esto no, o cómo, qué pertinencia o qué validez tiene esto que dice este paper. Me gustaría que nos contaras un poco de cuál es el rol de Cochrane en general y el trabajo que llevan adelante y en general, y después si querés nos metemos con otra pregunta más adelante en qué hicieron ahora en pandemia, ¿no? Muchas gracias. Primero voy a tener el fondo virtual que me hace ver medio raro. Quise ponerme en el día, pero prefiero verme normal. Eh, en, sí, Cochrane, bueno, me imagino que quizás algunas personas no conocen qué es Cochrane, pero Cochrane es una organización internacional que tiene base en el Reino Unido y sedes en todo el mundo, incluido en Argentina, que aboga por el uso de evidencia en la toma de decisiones. Y para ayudar en su misión, trata de justamente sintetizar la mejor evidencia disponible para preguntas focalizadas. En términos de lo que es la infoxicación, es algo que ya se viene, eh, Cochrane ya viene trabajando hace mucho tiempo sobre eso, porque quitándole el tema lo de la pandemia, de por sí a los profesionales de la salud y a los tomadores de decisiones de salud les es difícil ver el cuerpo de la evidencia para una problemática eh, de manera adecuada, entendiendo las fortalezas y las debilidades. Entonces, cuando hay que tomar una decisión en salud, incorporar una vacuna, incorporar una tecnología, tomar una estrategia de organización del sistema de salud, los tomadores de decisiones, particularmente a nivel de lo que son la administración de servicios de salud, necesitan tener resúmenes bien claros que digan cuáles son los puntos principales, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y cuáles son las implicancias prácticas. No tienen tiempo de leer 20 papers o hasta a veces 100 papers o más que puede llevar a entender el cuerpo de la evidencia. Entonces Cochrane desde hace más de 20 años viene trabajando en generar estos resúmenes de evidencia que plantean retos metodológicos muy importantes porque la evidencia lo que uno denomina evidencia va cambiando con el tiempo. Inicialmente Cochrane empezó a trabajar con ensayos clínicos, pero a medida que las preguntas en salud se vuelven más complejas, necesitamos tener información de otros tipos de evidencia, evidencia por ejemplo de estudios observacionales para aspectos pronósticos, evidencia cualitativa para entender justamente cuáles son las perspectivas de los distintos actores del sistema de salud. Entonces, las revisiones Cochrane ayudan en ese sentido a nadar en esta marea de información. Em, Sin embargo, las revisiones sistemáticas como método para informar la toma de decisiones también caen en esta cosa de la infoxicación porque hay proliferación de revisiones sistemáticas producidas por otros agentes que no son Cochrane. Cochrane tiene el principio de no duplicación, o sea, no hay dos de revisiones sistemáticas sobre el mismo tema en Cochrane, pero eso no implica la duplicación en el mundo. Eso significa que, y es un poquito lo que estamos viendo ahora con COVID. Probablemente hoy en día haya más revisiones sistemáticas sobre hidroxicloroquina que estudios aleatorizados sobre hidroxicloroquina. Entonces, idealmente uno decía, bueno, hay 5 o 6 ensayos clínicos, voy a leer una revisión sistemática y ahora busco y encuentro más revisiones sistemáticas. Entonces, y ahora entra el reto de que tenemos que diferenciar dentro de las revisiones sistemáticas es cuál es la más confiable. Entonces entramos en un círculo de sin fin donde hasta los intentos de parar la infodemia se vuelven infodémicos. Entonces, lo mismo pasa con las agencias de fact-checking, ¿no? Está, por ejemplo, Chequeado y otros líderes que
también proliferaron las agencias de fact-checking. Y si uno te sigue en Twitter, habría que ver cuál es la consistencia del fact-checking entre las agencias de fact-checking. Eh, o, y entonces, quizás no pretendo tener la solución, sino me gustaría más que nada señalar los problemas y pensar qué piensa el resto de los asistentes, de los panelistas sobre esto, porque hasta las soluciones se vuelven infodémicas y también hay factores humanos e intereses, conflictos de intereses financieros y no financieros que están detrás de este fenómeno. Y esto es muy importante señalarlo. En Cochrane esto se ha visto con las revisiones sistemáticas, que Cochrane es una organización libre de conflictos de intereses, no se puede hacer una revisión sistemática si uno tiene conflictos de intereses financieros o no puede estar sponsoreada por la industria farmacéutica. Entonces, eso está cubierto, pero las revisiones sistemáticas pueden estar sponseradas por la industria farmacéutica, pueden estar hechas por personas que trabajan por la industria farmacéutica y los resultados pueden ser sesgados. A su vez, también hay conflictos de intereses no financieros, particularmente en lo que pasó con COVID y con toda esta grieta que se está formando en el mundo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con opiniones sobre cómo manejar la pandemia, que parece ser que hay dos bandos sobre cualquier cosa que uno quiera hablar. A su vez también hay síntesis de evidencia o agencias de fact-checking que chequean según esos intereses no financieros. Entonces, ustedes pueden ver que hay líderes de opinión y gente muy, muy prominente de la academia que está juntando toda la evidencia para abrir las aulas de las escuelas y hay una igual cantidad de líderes de opinión y académicos y científicos que están diciendo lo contrario. Entonces, hay factores humanos que están detrás de este fenómeno que creo que son los que hay que lidiarlos. No tengo la respuesta, pero bueno, ya que me invitaron a pensar, señalo un par de cosas. Totalmente, Juan. Bueno, muchísimas gracias por tu visión y tu aporte y, bueno, obviamente la tarea que lleva adelante Cochrane. Y en esto me surge la pregunta, ¿no? Que en parte lo planteaba al principio Marcelo y Mirna respecto de que esto no es nuevo, pero ¿cuál es la diferencia de esta situación, sobre todo de esta crisis sanitaria, respecto de otras crisis sanitarias que continúan, digamos, porque seguimos con un número de casos altísimo de malaria, de dengue, de HIV, de hepatitis, pero ¿qué características tiene esta situación actual desde la información y desde la gestión del conocimiento? No me quiero meter en temas, digamos, epidemiológicos o de salud, pero ¿qué lo hicieron tan diferente? ¿Es la cuestión, o sea, es una cuestión coyuntural o de circunstancias respecto de redes sociales, o tiene que ver más con la naturaleza de la enfermedad y que está asociada a viajes, es algo, digamos, que se vio mucho como efecto de difusión por todo el mundo? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido, Marcelo? Insisto, más desde lo comunicacional y la información o gestión del conocimiento. Primero, muy bueno la reflexión que hacía Juan y lo que puso Mirna, ¿no? Yo creo que son dos o tres cosas. Lo primero es que todo el mundo está compartiendo el mismo problema, entonces eso es natural que haga que todo el mundo va a hacer las mismas búsquedas en los buscadores, porque hoy compartimos el mismo problema y las mismas incertidumbres. Eso es lo que produce que la masividad en la búsqueda de información es diferente. Ahora, en cuanto a lo que pasa, no es diferente, porque también la realidad es que si estoy segurísimo, no lo hice, pero estoy segurísimo que si en este momento entramos a Google Trends, debe haber más búsquedas, al menos en el hemisferio norte, sobre cómo está el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que cómo está la pandemia. Estoy seguro, si hay alguien en la audiencia que quiera hacerlo, hagámoslo y vemos, a lo mejor me equivoco, pero hemos hecho esto de cuando hay eventos o hay algún partido de fútbol importante en determinados lugares, los picos suben. Entonces, esto pasa. Lo que sí es importante y que es diferente también, y por eso me gustó mucho lo que decía Juan, y esto lo hablamos mucho con Mirna, es que la ciencia
en este momento también está obligada a hacer un repensamiento. Es decir, porque ayer lo decía Fernán Quirós en la apertura, sale un artículo publicado, a lo mejor en una revista de altísimo factor de impacto, y 6 meses después se le pone un cartelito que dice retractado. Y se cree que con eso terminó, ya me retracté. ¿Y cuánta gente leyó ese artículo y actuó en consecuencia? No puede terminar simplemente con un cartelito que diga retractado. Hay que repensar todos los modelos. Y lo que a mí sí me sorprende, y es algo que estamos discutiendo al interior de la organización, es que veo que todas las instituciones, y esto que mencionaba Juan de los fact-checking machine y todo esto, se está tratando de contener, es como querer agarrar agua que cae. Cuando lo que hay que trabajar es en la educación, en lo preventivo. Si tomamos el ejemplo de la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, aprendamos de ellos. Ellos están colocando en las escuelas primarias hábitos de comidas saludables. ¿Por qué nosotros no estamos colocando hábitos de búsquedas de información saludable? Nosotros estamos esperando a que una persona, cuando más adultos somos, más difícil es aprender, ahí le decimos, cuidado, aprende a chequear, aprende a leer, aprende a discernir. Si eso lo hacemos y juntamos al sector salud con el sector educación y lo ponemos como una estrategia de educación a lo largo de la formación profesional, vamos a ver los resultados. Lo que pasa es que no los vamos a ver ahora, los vamos a ver dentro de 15, 20 años, pero esas son las políticas de Estado a las que hay que invertirle. En eso estamos trabajando, ¿no? Porque todos estos modelos hay que repensarlos. Si nosotros queremos buscar una solución basada en un modelo tradicional, no lo vamos a encontrar. Entonces, por eso está siendo todo diferente. Hoy todo el mundo está focalizado en una sola cosa. Ahora, la pregunta es, ¿todo esto de los fact-checking y todo esto, son algoritmos que se pensaron para el COVID o que una vez que esto se tranquilice, bueno, ya no importa, ya no te tomes 5 segundos antes de compartir? Ahí está el punto. Tenemos que lograr que la cosa sea sostenible. Acá, lo dejo acá. Totalmente, Marcelo. Un poco esto surgió en la charla anterior, digamos, de la mañana, que estuvo Alexandra Elbaquian con nosotros, y también la gente antes, la gente de Vireme y de la Revista Argentina de Salud Pública, en la crisis que representa para el sistema científico internacional, el ecosistema, porque no es uno solo, digamos, es una suma de un montón de actores, lo que significa el tema de la publicación, las publicaciones abiertas, con su metodología o modelo de financiamiento que carga sobre el que quiere publicar ese costo. Entonces yo si quiero publicar en una revista Open Access tengo que pagar la revisión por pares y entiendo que es la forma de poder hacer esa revisión por pares. Ahora, si pago poco porque es una revista que quizás no me pide un fee tan alto, ¿qué es? Que la revisión por pares es más débil. ¿Qué hacemos con los predatory journals? Que vienen y me ofrecen publicarme todo lo que yo quiera porque ya soy experto, solo por leer lo que pongo en Twitter, soy experto en este tema y quieren que publique algo, entonces les invento un artículo y ellos me dicen, sí, buenísimo, lo vamos a editar, y justo antes de publicármelo me dicen, pero son 200, 300, 500 dólares, y ya que hice todo ese esfuerzo digo, no, bueno, lo pago y así se publica, y resulta que termina siendo un predatory journal que lo único que busca es publicar para después venderle las suscripciones a bibliotecas que terminan presas de esa, digamos, de esa lógica, ¿no? De que solo se accede a lo que han pagado. Y ni hablar, bueno, de lo que viene a romper el modelo de Sci-Hub, que es decir, las 3 o 4 grandes jugadoras del sistema editorial mundial científico, que esa es una discusión que no quiero tampoco volcarlo en el panel, pero que también hay que repensarlo, sobre todo que, por ejemplo, para COVID tuvieron que liberar todos los artículos, o no tuvieron, eligieron liberarlos, porque igual la gente los iba a buscar y los iba a leer. Entonces, creo que hace falta repensar, como vos decís, estas situaciones. Y algo que sería interesante saber es si desde OPS hay alguna recomendación respecto de ese tipo de gestión de la información en cuanto a recomendaciones para que puedan favorecer publicaciones propias o que esas publicaciones estén indexadas en determinados repositorios regionales, como para darle mayor visibilidad al trabajo de los investigadores locales de cada país entre sí, ¿no es cierto? No solo mirando a publicaciones extranjeras en un idioma extranjero, sino que no pueda haber publicaciones
de otros países de Latinoamérica que quizás tienen una adaptación o una aplicabilidad más cercana con nuestros casos. Mirna, cuando te ha tocado ir a los países a ayudarlos a evaluar sus sistemas de gestión del conocimiento, ¿qué es lo que has visto en este sentido? Bueno, solo para pasar, digamos, el chivo, como decimos acá, la OPS tiene bueno, la revista Sanitaria Panamericana, que es una revista, yo mucho en ese tema ya no estoy, he estado, digamos, pero es una revista, creo que es completamente open, digamos, tanto para publicar para los lectores como para los que Autores. publican, autores, perdón, sí. Es una revista que se publica en el idioma original donde se escribe, o sea, no te exige que vos tengas que escribir en inglés o en español, digamos, por supuesto con los 4 idiomas de la Organización Panamericana de la Salud. Se puede publicar en cualquiera de los 4 idiomas y así sale. Y bueno, es obviamente un espacio en salud pública, es una de las revistas más, digamos, valoradas y que por supuesto lo que hace es mostrar el conocimiento de América, de la región de las Américas. Entonces, por supuesto, ahí vos tenés desde la OPS un espacio enorme para mostrar el conocimiento que se desarrolla en el continente. Y sí, que ya lo tuvieron en la presentación, la BBS, la Biblioteca Virtual en Salud, que disponibiliza todo el conocimiento que hay en Latinoamérica y el Caribe en cuanto a salud. Ahora, la realidad, digo, desde el conocimiento científico, la realidad es que la producción de conocimiento científico en las Américas no es la óptima. Nosotros en América, esto lo sé un poquito más por cuestiones anteriores, no tanto de ahora, pero bueno, aprovecho y lo comento. Siempre es lo más difícil. Cuando uno va a un país, sufre bastante cuando ve los grandes desarrollos que hay, los grandes esfuerzos desde la salud pública, estoy hablando, no por ahí desde lo clínico, pero grandes esfuerzos en desarrollos, en implementación de modelos. Y claro, cuando uno está en la gestión pública, es muy difícil que tenga tiempo de ponerse a publicar. Porque esto que vos decías, Daniel, y que decía Marcelo, del obligado cambio, que espero que lo escuche la ciencia, el obligado cambio para elaborar conocimiento científico, implica que la gente que no está en la academia, es muy difícil que pueda generar conocimiento científico. Esto es una cuestión que uno lo ve, y por eso sufre cuando va a un país y ve grandes o hermosos desarrollos que pueden ser replicados, pero lamentablemente como no se tiene el tiempo, ni el específico conocimiento que se necesita para publicar, y bueno, quedás afuera y lamentablemente pasa eso, y desde OPS siempre cuando vamos a los países propiciamos, muchas veces hemos publicado cosas en conjunto para que se puedan ver las experiencias de algunos países, sobre todo del Caribe. Y bueno, esa es la idea desde lo que es el conocimiento científico, pero también lo que uno plantea para poder generar información y conocimiento y gestionar es que también debería ser una fuente válida los sistemas de información. La propia experiencia de las personas que trabajan. Bueno, los que han trabajado en el ámbito de la gestión pública saben que no es todo evidencia lo que uno toma para tomar decisiones o lo que uno utiliza. Entonces, ahí también esa es otra realidad. Y bueno, espero que en esta nueva realidad estas cosas se tomen en cuenta, porque hoy, como lo dijo Fernán y como lo comentó Marcelo,
hoy se han tomado decisiones en el nombre de la ciencia que nos hemos dado cuenta que han sido equivocadas. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Y entonces la infodemia o lo que sea, eso fue un aporte, en el fondo fue un aporte a la infodemia, como dijo Juan, que no se esperaba, pero sí, ¿qué pasó? Tal cual, Mirna. Y en este sentido creo que está bueno entender que hay dos formas de medir las cosas o de cuantificarlas, independientemente de que sean estudios quali o quanti, pero que tiene que ver con la evaluación de proyectos, que es como el monitoreo y la evaluación continua de las diferentes etapas de proyectos de implementación, y lo que es la investigación científica, donde en realidad yo no necesariamente voy a implementar nada, sino que yo quiero probar una hipótesis. Y esto, si bien está bueno diferenciarlos para no perder de vista cuál es el rol de uno y de otro, la verdad es que yo de los dos puedo sacar evidencia. Tendrán diferentes niveles o una graduación diferente respecto de la validación que puede tener eso, la aplicabilidad que puede tener, pero ciertamente creo que en base a lo que vos decías, sobre todo cuando estamos con la vorágine del día a día de la gestión y donde lo que más falta, que esto siempre lo dicen los gestores públicos, lo que falta es tiempo, recursos, pueden o no faltar, pero a veces tenemos los presupuestos subejecutados porque no tuvimos tiempo de hacer todo lo que teníamos que hacer o destinar las partidas donde había que mandarlas, pero sí que cada proyecto de implementación tenga un marco adecuado de evaluación y monitoreo es fundamental para que en el transcurso de la implementación o al finalizar un proyecto uno pueda mirar para atrás y decir, bueno, este proyecto estuvo bien, estuvo mal, tenemos lecciones aprendidas, y que eso le sirva a otros que están haciendo el mismo proyecto o proyectos parecidos, independientemente de que no esté publicado, o igual se puede publicar, pero aunque no esté en una revista científica porque no tiene ese foco, digamos, yo no lo hago para publicar en una revista de investigaciones científicas. Cuando se juntan las dos cosas es lo ideal. Lo que pasa es que, como vos también decías, no siempre hay tiempo. Entonces, está bueno que midamos lo que nos sirve para la gestión, pero que al mismo tiempo eso pueda ser de alguna manera comunicado. Y que no quede necesariamente en un folletín o en un comunicado o en un balance de la gestión de un ministerio, de un gobierno, sino que tengamos como también disponibilidad de eso para decir, bueno, experiencias exitosas de este tipo, y yo sé que la OPS trata de difundirlo. Y en este sentido, le pregunto a Juan, ¿cómo, digamos, siendo que Cochrane justamente hace la revisión metodológica de diferentes artículos y publicaciones, qué rol tienen este tipo digamos, de fuentes de conocimiento, donde no necesariamente es, como decíamos, una investigación que se planteó con una hipótesis para, para tratar de probarla o de, digamos, o de descartarla? ¿Cómo se toma o si Cochrane hace algún tipo de revisión de ese tipo de estudios? Y después, si quieren de eso, podemos charlar un poquito de lo que significa real world evidence y tratar de tomar decisiones con información, aunque no sea en el proceso de un estudio de investigación. Eh, bueno, creo que es una pregunta muy interesante porque hemos visto en los últimos años explotar el fenómeno de lo que se llama real world evidence, ¿no? Y en lo que es el mundo de lo que es la efectividad comparada, o sea, el mundo de los fact-checkers de efectividad comparada, que como la gente de Cochrane, em, hay cierto debate sobre hasta qué punto ese término es adecuado siquiera. Porque, por ejemplo, cuando uno conduce un ensayo clínico, no es en un mundo imaginario, es un mundo real también. Entonces, después se puede hablar sobre hasta qué punto los ensayos clínicos son pragmáticos. Eso significa que se dan en condiciones similares a las condiciones real en las cuales los pacientes reciben su atención en el sistema sanitario. Entonces, o si son o son poco pragmáticos porque están en un entorno experimental donde están con colchones por todos lados y con una atención de lujo, que después esa evidencia es inextrapolable a nuestra evidencia real. Entonces, quizás hay ciertas precauciones en relación al uso de la real world evidence. Primero es justamente esta distinción que cuando se hacen ensayos clínicos de alta calidad que nos permiten estimar con mayor certeza la efectividad de las intervenciones, sigue siendo evidencia del mundo real y no necesariamente es poco extrapolable a lo que nos pasa a los pacientes. Segundo, la evidencia tiene que haber una justificación
lo suficientemente ética del el uso de la evidencia del mundo real, particularmente en escenarios. Yo les voy a hablar, voy a hacer un pequeño recorte, porque yo me especializo en lo que se llama la epidemiología clínica y lo que tiene que ver con la efectividad de tratamientos, ¿no? Entonces, hay otra parte de la epidemiología que es la epidemiología del control de infecciones, que no es mi especialidad, entonces trato de no hablar de lo que no domino. Entonces voy a hacer el recorte de la efectividad de las intervenciones, donde hay bastante, lo que proliferó durante la primera mitad del año fue la real world evidence de las intervenciones farmacológicas. Entonces, hubo muchísima real world evidence sobre el uso de hidroxicloroquina, por ejemplo, que sesgó y reafirmó constantemente ese sesgo de que solamente porque tiene un efecto antiinflamatorio iba a reducir la mortalidad en pacientes graves con COVID. Y después llegaron los ensayos clínicos y hicieron lo que hacen los ensayos clínicos, probaron que eso no era así y que las chances que a priori mucha gente sabía que la hidroxicloroquina produzca más daños que beneficios, se terminó comprobando en los ensayos clínicos. Entonces, hay ciertas intervenciones, particularmente lo que son las intervenciones farmacológicas, que el uso de la real world evidence no sería lo más adecuado para con el fin primario. Y esto es importante destacarlo, ¿por qué? Porque no solamente hay dos usos de la real world evidence para efectividad de fármacos que se están utilizando y particularmente todas las industrias farmacéuticas están abriendo un departamento de real world evidence y eso tiene una razón en particular, tiene que ver con expandir el uso de los medicamentos en su indicación on-label para un uso off-label, porque la real world evidence dice que ese medicamento también podría servir en pacientes que no estuvieron sometidos a ensayos clínicos. Entonces, el uso de la real world evidence, que suele ser sesgado, tiene intereses financieros muchas veces detrás, que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, por supuesto, la real world evidence sirve muchísimo para la toma de decisiones. Por ejemplo, para intervenciones en las cuales uno ya sabe la efectividad a través de ensayos clínicos, permite estimar, tener datos reales, particularmente en la región, en Latinoamérica, sobre cuáles son las características de la presentación, su frecuencia y el tipo de presentación de las enfermedades, permite estimar cuáles van a ser los efectos de esos medicamentos en nuestra población. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una medida de efecto de un medicamento, les pongo el ejemplo de la vacuna de rotavirus, ¿no? La vacuna de rotavirus previene la diarrea y la mortalidad por diarrea en niños. No es exactamente el mismo el efecto y sabemos que es una vacuna efectiva, eso lo sabemos por ensayos clínicos, pero sabemos que el efecto va a ser diferencial en los países de altos ingresos y en países de medianos y bajos ingresos como la mayoría de Latinoamérica. Y esto tiene que ver porque tenemos evidencia, real world evidence, o evidencia de estudios observacionales, que nos dicen que el patrón de diarrea o los determinantes de la diarrea en niños es distinto. Entonces, nosotros podemos modelar cuál va a ser el impacto de la implementación de la vacuna de rotavirus a nivel regional y de ahí se sacó la conclusión de que iba a tener un impacto aún mayor que en los países de altos ingresos. Entonces es muy valiosa la evidencia de datos reales. Y el segundo uso que se utiliza particularmente en las revisiones Cochrane es para obtener datos sobre seguridad. En lo que son intervenciones es muy importante hacer un monitoreo continuo de lo que son los eventos adversos y que se puedan registrar adecuadamente cuáles son las trayectorias terapéuticas de los pacientes. Entonces, las revisiones Cochrane que buscan específicamente los eventos adversos, tienen que buscar los estudios observacionales porque son los que tienen mayor poder para detectar los problemas de seguridad. Y el tercer punto, que también bordea lo que es la efectividad, tiene que ver con preguntas un poquito más complejas, que tiene que ver con la organización de los sistemas de salud y intervenciones comportamentales en los cuales, que involucran el comportamiento donde quizás es un poquito difícil hacer un ensayo clínico. Entonces, el ejemplo más claro, y ahí me estoy corriendo un poquito en el borde de mi pericia, tiene que ver con el uso de mascarillas, ¿no? Claramente hay muchos países que están recolectando datos sobre cuáles son los efectos potenciales del uso de mascarilla en la población y todos esos datos están basando en real world evidence y probablemente sea un poco factible, si bien en Dinamarca hay todo un debate sobre si hay que hacer ensayos clínicos sobre eso, que podamos hacer un ensayo clínico a escala global para saber la magnitud del efecto del uso de mascarillas.
Totalmente. Yo creo que hay otra cuestión que quizás se soslaya, que es que la ciencia está destinada a contradecirse, porque de eso se trata, ¿no? Tomar lo mejor que descubrió alguien antes y tratar de demostrar que hay algo mejor, un tratamiento más efectivo, una forma más eficiente de hacer un diagnóstico o de alguna manera decir, bueno, esto no era tan efectivo como se creía. Entonces, también convivir con, o sea, sin ser irresponsables, pero convivir con que probablemente lo que hoy estamos recomendando mañana o en un tiempo razonable en realidad esté casi contraindicado, ya nos ha pasado en la historia, y sobre todo teniendo en cuenta que también a veces los estudios se publican con cierto trasfondo, como mencionabas vos, de intereses, es decir, che, sacame la aprobación, por ejemplo, el tema de hidroxicloroquina o las presiones que hay para probar las vacunas. Y porque obviamente todos estamos desesperados por encontrar algo que nos diga, bueno, usa esto que por lo menos vas a tener menos mortalidad o que vamos a prevenir algo. Y quizás uno, nada, se tiene las instituciones que están detrás de las regulaciones, de ponerse firme y decir, bueno, no, el nivel aceptable para un tratamiento de este tipo debería ser tal, o dadas las circunstancias, lo vamos a modificar y vamos a hacer que el nivel aceptable sea otro. En ese sentido, Marcelo, y sobre todo con lo que tiene que ver con la difusión de información en un escenario tan cambiante, ¿no? Donde los mensajes, no use mascarilla, sí use mascarilla, o use pero que sea de tela, si no acabamos, no nos agotamos los barbijos o las mascarillas médicas o de triple capa en un principio, los N95 después. ¿Cómo, digamos, qué iniciativas está llevando adelante la OPS respecto de la gestión y la OMS en colaboración, respecto de la gestión de la comunicación y en este campo de estudio que, como dijiste al principio, se empezó a redescubrir de alguna manera este año como la infodemiología? Que el término, digamos, es viejo, tiene más de 10, 15 años, si no recuerdo mal. Sí, son varias cosas, ¿no? Porque cuando uno menciona comunicación, en general está pensando en el modelo tradicional de comunicación de una vía, cuando en realidad ya la comunicación siempre es de múltiples vías, ¿no? Nosotros estamos haciendo un estudio, más allá de que se está trabajando muy, muy seriamente los temas de comunicación de riesgo, etcétera, pero volviendo, digamos, para volver al eje del panel, de la infodemia, nosotros estamos haciendo un estudio. Nosotros ya descubrimos que hay más de 27 formas de referirse a mascarillas en la región. Y lo hablo desde una perspectiva de la región de las Américas, ¿no? Tapabocas, cubrebocas, barbijo. Sin embargo, a la hora de que las organizaciones producen una publicación que después es indexada, que después se toma para modelos predictivos, etcétera, etcétera, hoy está utilizando uno de los 27 términos y no necesariamente se los conecta con ninguna clase de algoritmo para decir, cuidado que lo que vos te estás refiriendo de ventilador no es el ventilador de techo. Entonces, a eso me refiero también, que tiene que haber mayor apertura a la hora de discutir las cosas. Nosotros entonces, cuando vos ves, yo me animaría a preguntar, es decir, ¿cuánta gente a la hora de publicar un documento, no hablo de un artículo, porque en general quien publica tiene ya un esquema metodológico para publicar? Una persona que va a hacer un blog, una persona que va a hacer un documento técnico, antes de hacerlo, primero evalúa cuántas cosas de esas ya hay publicadas y de qué manera la gente está buscando información. Y realmente que tome la decisión de decir, no, la verdad que esto ya está publicado, la verdad que la manera en que se busca es otra, me la aguanto, no publico, me aguanto las ganas de sumar una publicación más a mi currículum, pero eso ya está publicado. Ese es el tipo de análisis que hay que hacer. Porque lamentablemente todos pensamos que lo que vamos a publicar ahora va a ser lo mejor de todo lo que está. Entonces nosotros tenemos que incorporar esto de la gestión del cambio e incorporar figuras como la de los que en las redes sociales funciona muy bien, que es la de los influencers. Esa es la realidad. Vos hoy, cuando no tenés tiempo de leer, ¿qué haces? Le preguntás a alguien en quien vos confiás. De eso se trata. Entonces, esos modelos que no son los convencionales son los que hay que incorporar. Y quiero reforzar un poco lo que se dijo antes. Yo siempre utilizaba el ejemplo con autorización de él, una persona que dirigió una agencia
de vigilancia sanitaria de uno de los países más grandes del mundo, él me decía siempre, yo no soy evidencia porque no publico. Sin embargo, soy la persona de mayor experiencia del mundo en vigilancia sanitaria. Entonces, a la hora de discernir qué información es correcta, si nosotros miramos a algo que esta persona dijo en Twitter, podríamos decir, no sé, no publica, etcétera, 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 y estamos dejando afuera a la persona que más sabe de vigilancia sanitaria en el mundo. Entonces, hay que cambiar todas las reglas del juego y todos tenemos que estar abiertos. Por ejemplo, hay muy pocas discusiones sobre infodemia donde traemos a expertos de información, llámense bibliotecarios, comunicadores, sino que hacemos, los que antes no hablábamos de esto, de un día para el otro nos reinventamos como expertos de la infodemia, o nos reinventamos como expertos de interoperabilidad, o como muchos conceptos, y yo no me quiero imaginar cómo se siente alguien que hace 30 años que está tratando de promover el uso de taxonomías, el uso de búsquedas avanzadas, cuando de repente aparecen personas ahora y dicen, yo soy experto de infodemia porque logro discernir lo que es un fake news de lo que no es un fake news, o apareció un algoritmo que desarrolló un grupo internacional con inteligencia artificial que ahora, a la hora de publicar un documento, yo realmente me sorprendo cuando la gran aplicación de un algoritmo de inteligencia artificial me dice, ¿está usted seguro? Y ese es el gran algoritmo. Es decir, por eso insisto en lo que hay que hacer por detrás, que entre todos los que trabajamos en esto, tenemos que trabajar en lo preventivo. De eso se trata la salud pública también, es ser preventivo. Entonces, nosotros tenemos que ser preventivos. ¿Vas a publicar? Bueno, primero mirá que no esté publicado, que hay una brecha de conocimiento en la ciencia, que los datos son válidos, etcétera, etcétera. Y después, ¿qué vas a hacer con eso también? Porque se publica mucho desde una óptica muy personal. Entonces yo como veo que ya estamos en la hora de cierre, ese es el mensaje que quería pasar, ¿no? Es decir, primero que no sea un tema simplemente de ver lo que es falso o lo que no es falso, porque muchas veces eso tiene todo un tinte político que uno le pone adelante. Lo que dice lo quiero creer o lo que dice no lo quiero creer. Sino de ir a la base de esto, a los datos, a la efectividad y al producir el conocimiento que hoy no está. Y aprender a buscar antes de publicar, porque si sabemos buscar, vamos a evitar muchísimo esta duplicidad de contenidos. Así que bueno, con eso yo cierro acá y te agradezco de nuevo, Dani, por esto, y muy feliz de los colegas, y muy feliz también de ver a una valiente que prendió la cámara como Marina Rojo. Tal cual, la sumamos al panel. Bueno, Mirna, ¿algunas palabras finales para redondear? Bueno, después de lo que dijo Marcelo, creo que queda bastante poco. Pero bueno, sí, esto que planteaba, yo creo que igual lo que estamos viendo hoy con respecto a lo que es la infodemia, está atravesado por muchísimos factores. O sea, nosotros lo estamos hablando hoy más desde los datos científicos, a la evidencia, pero la verdad es que también nosotros, si hoy nos ponemos a pensar, también ha bajado mucho esta ansiedad por tener información, estoy pensando en la gente, ¿no? No en los científicos ni en los organismos, sino que ya no hay esa necesidad como había al inicio. Yo creo que también la infodemia, como cualquier pandemia, tiene sus picos, y esas son las cosas que tenemos que dedicarnos a estudiar y a seguir. ¿Cuáles son los factores que aumentan la infodemia, que pueden ser desde la ansiedad por recibir información, el descontento con la información que se está recibiendo, la necesidad de tener primicias, lo que sea? Hay muchísimos factores que hacen que esto
ebulla, ¿no? Que el contagio, digamos, que haya una circulación comunitaria hasta que llegue a un pico, y después baja, ¿no? Nos hacemos también, no sé si inmunes, o nos cansamos, tal vez el cansancio es lo que nos inmuniza de la misma infodemia. Yo creo que tendríamos que empezar a pensar desde ese lugar. Hoy que estamos en una meseta, digamos, infodémica, podríamos empezar a pensar espacios de estudio y de acción desde ese lugar. Y ya no tanto metiéndonos adentro de la propia infodemia y generando o no generando, sino que ya la podemos empezar a mirar un poquito de afuera y ya empezar a entenderla. Y creo que ese sería un lindo futuro para la pospandemia, ¿no? Tal cual, Mirna, un poco tomando la alegoría que hizo Marcelo, dejar de tratar de que llueva para arriba o de que el agua, digamos, no caiga, o capturarla con las manos cuando se nos escurre y correr más rápido, no sé. Por más que dicen que adelante sigue lloviendo, por lo menos llegar antes bajo techo.